En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos y aparte en fechas como la que ocurrió el día de ayer, pues nos da una muy atinada reconstrucción de por qué descansaron muchos, nosotros no, pero por qué muchas personas descansaron el día de ayer. Ya lo toman como un puente largo y está bien, está muy sabroso. Pero ¿por qué descansaron muchas personas ayer? Carlos Pacheco, buen día, bienvenido. Buenos días, Ángel, qué gusto saludarte. Pues sí, descansamos muchas personas. La revolución, 113 años, ya lo decías hace un momento, Ángel, sí, de que se conmemora este episodio en nuestro país, que sin lugar a dudas, aunque descansamos, hay que recordar que por ningún momento debemos de volver a vivirlo, Ángel. Claro. Porque fue una etapa muy complicada para el país. Estamos hablando de más de 1 millón de personas víctimas de esta revolución. Eso, justamente, dolorosísima, sangrienta, un cambio radical, obviamente, pues en los esquemas que también tal vez era necesario, pero a lo mejor hubiera sido preferible que se viviera desde un proceso democrático, pero las instituciones no estaban sólidas y bueno, pues hubo un gran río de sangre corriendo en aquellos años. Sí, Ángel, 15 millones eran los que habitaban en México. Fíjate. Y se van 1 millón, pues sí representa bastante la población. Hay que ponerlo en contexto. ¿Por qué se da este movimiento de la revolución? Pues la gente cansada de prácticamente 30 años de un gobierno autoritarista de Porfirio Díaz, donde fíjate el tema de las jornadas de trabajo, estamos hablando que iban de 12 a 18 horas de laborales, no había una regulación en eso, no había derecho a huelga, pues obviamente no había ni seguridad social, vacaciones ni pensar, ¿no? Estaba destinado para que prácticamente una esclavitud estuviera disfrazada de jornaleros, ¿no? Estamos hablando de que 72% de la población en ese entonces no sabía leer ni escribir, o sea, y la inmensa mayoría era analfabeta. Entonces, pues con eso, pues daba paso a que la riqueza se concentrara en unas pequeñas fuerzas oligárquicas, donde pues el tema del transporte, que era una de las cosas que presumió mucho el gobierno, muchos trenes, Porfirio Díaz conectaba el país por todos lados, obviamente mucha minería, petróleo, pero una clase social muy desprotegida, ¿no? Las famosas haciendas donde eran los caciques que controlaban los territorios. Las tiendas de raya donde la gente, lo poco que podía ganar, pues ya terminaba regresándolo porque pues todo lo sacaba fiado, ¿no? Vivían eternamente endeudada la gente, porque justamente esas tiendas hacían que, pues te pago, pero me debes y te tengo amarrado a que tengas que trabajar durante mucho tiempo y jornadas muy extenuantes. Entonces, pues eso fue la revolución que por ningún momento debemos de volver a vivir, que hoy que está el tema de la euforia política, de las propuestas de campaña donde hay una serie de ocurrencias por parte de los que quieren ganar votos simplemente. No generar un proyecto. O sea, hay algunos que se atreven a decir, ¿por qué no dar una revolución a la Constitución, volverla a hacer? Ojo, Ángel, no teníamos una constitución sólida en aquel entonces y a partir de ese episodio, pues surge una constitución muy moderna para esos tiempos, donde había un tema muy claro laboralmente hablando, donde jornadas de 8 horas, descanso, vacaciones, en fin, huelga, salarios justos. Yo hasta le pondría socialista a esa constitución por los temas en materia justamente de protección de los derechos de gran parte de la población y que otras naciones terminaron haciéndose de eco de lo que se firmó justamente, pues nada menos que aquí en el Teatro de la República, en aquel ya 5 de febrero. Entonces, pues interesante porque fueron pues un movimiento encabezado por diversas personas en diversas etapas y que a final de cuentas dio como resultado, no sin el pago de esta dolorosa ofrenda de sangre, pues un México con una base legal para tratar de mantener un nivel de igualdad entre las personas. Desde luego, Ángel, aunque después, con todas esas ideas de la revolución, quedaron en el olvido porque se estableció otro régimen poderoso, corporativista, que fue el PRI, que durante 70 años o más de eso estuvo gobernando a través de diferentes personas. Pues las ideas de la revolución siempre están en la palestra del discurso político, solamente pues emanadas simplemente o inspiradas en buscar mover las conciencias de la gente, porque pasamos de un régimen totalitarista a otro, pero corporativista.
¿Cuánto también costó en ese periodo? Por las dos partes de la revolución, hay que ver las que inician en el 1910 y acabarán ahí por el 1921, un poco más estable, sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues tuvimos prácticamente pues 2 presidentes asesinados. Estamos hablando pues de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, sí, también, los dos. Un vicepresidente que es Pino Suárez. A ver, Ángel, con un suceso como tal en este momento, pues la economía se caería, México tuviese graves problemas. Simplemente con el asesinato de un candidato que fue en el 94, claro, tuvo México muchas consecuencias económicas. No quiero pensar que 2 presidentes. Y luego si caminamos tantito hacia adelante, Ángel, pues matan también a Álvaro Obregón en el 28. Claro. Entonces, después viene el maximato, donde Plutarco Elías Calles simplemente maneja los hilos del poder a través de 3 presidentes, que es Pascual Ortiz Rubio, Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez. Entonces, pues hasta el 34 que llega Lázaro Cárdenas, pudiésemos pensar que hay un poco más de orden. Entonces, pues esas etapas, Ángel, hay que recordarlas, hay que leerlas, claro, para que en ningún momento tengamos unos episodios como tal, porque, insisto, pueden estar en la conciencia de algunos hacerlo. Fíjate cómo, bien que mal, duró 25 años este proceso, con años muy violentos y muy cargados de víctimas, porque dices tú, 1 millón de personas murió, sí, pero además me parece que fue muy desigual, porque si volteamos a ver a los grandes núcleos urbanos en ese entonces, fueron poco tocados por la revolución. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que si bien hubo incursiones de diversos revolucionarios, sí, pues en realidad las grandes cantidades de personas fallecidas fue en el México rural y yo creo que en ciertos puntos, ¿no? En el sur, en el occidente, en algunos puntos del norte, pero sobre todo la gente rural y la gente pues más fregada, hay que decirlo con todas sus letras. Que es quien siempre paga más, claro, los platos rotos, Ángel. El sepa la bola, que era esa frase que expresaban en la revolución, porque no sabía la gente ni qué hacía, pues solamente sí, seguía una bola, ¿sí? Y había que ir para donde apuntaba eso. Entonces, pues mira, Ángel, en 11 años en promedio tuvimos 12 presidentes, porque hubo gobiernos alternos entre los convencionalistas, el jefe del ejército convencionalista, que era Venustiano Carranza. En fin, tuvimos tanto sobresalto en prácticamente 11 años que te das cuenta que pues esas cosas no debemos de volver a vivirlas. México relativamente ha tenido sucesiones presidenciales pacíficas y así hay que seguirle. Y si por algún momento usted no está muy de acuerdo, espere un poco. No tenga tantas ansias, porque si usted se va a la historia de México, va a encontrar cosas muy complicadas, como la etapa de la Revolución. Y 100 años antes de la Revolución, va a encontrar etapas como la Independencia, donde también más de 11 años se estuvo peleando. Entonces, la conclusión esta mañana, Ángeles, descansamos ayer, no peleemos, busquemos ponernos más de acuerdo, sobre todo en un mundo que es muy altamente competitivo, Ángel. Tienes toda la razón. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Carlos. Muchas gracias, Ángel, por permitirme expresar un poco de historia, que no soy historiador, pero me encanta leer un poco de esto para no repetirlo, Ángel. Así simplemente para eso. Y ahorita que todos los chiquillos van a la escuela, léanle mucho y oigan menos música, sobre todo esa música que no está aportando mucho. Bueno, pues ahí está. Ni hablar. Carlos, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Ángel. Buen martes para todos. El doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos, 7 de la mañana con 33 minutos.